¿Hablamos de la juventud? Y no hay otro, no queda otro remedio. A veces uno preferiría hablar de otras cosas. Decímelo a mí. Bueno, mañana se cumplen 10 años de una conferencia que Cristina dio en la Universidad Jesuita de Georgetown, en Washington, y que a mí me impresiona la actualidad que conserva eso. Escuchar lo que dijo Cristina hace exactamente 10 años. Por eso yo decía ayer, cuando exponía ante las Naciones Unidas, que lo que más me preocupa, más que como presidenta, más que como miembro de la comunidad internacional, como militante política que ha sufrido y que ha visto sufrir mucho más a otros compatriotas por la falta de democracia, que precisamente nuestro mundo, el mundo que se ha creado en valores muy de la libertad, muy de expresar lo que queremos, muy de lo que nos denominamos la democracia, y que no todo el mundo piensa de la misma manera, porque también tenemos que admitir esto, que hay otros pueblos que quieren vivir de una manera diferente a la que vivimos nosotros. Mi gran temor es que los jóvenes, las nuevas generaciones, principales víctimas de la falta de trabajo, principales víctimas de las crisis económicas, renieguen finalmente de estos valores y de estos sistemas, si estos sistemas y estos valores no les traen soluciones a sus vidas. Así empezaron todos los totalitarismos que han tenido origen en la historia. Si no le traen soluciones a sus vidas. Así empezaron todos los totalitarismos. A mí me cuesta imaginar que se pueda decir mejor en tan pocas palabras. Y además me impresiona que el 26 de septiembre de 2012 parecía estar describiendo al sector social del que 10 años después provienen quienes se propusieron quitarle la vida, como si ella fuera la responsable de sus penurias. Bueno, la investigación sobre el atentado está a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y se está discutiendo si va a seguir tramitándose así o si debe unificarse con otra causa que instruye su colega Marcelo Martínez de Giorgi por las amenazas contra Cristina y Alberto desde la cuenta de Instagram Revolución Federal. Había un mensaje que decía: los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle, y además pedía donaciones para Revolución Federal a una cuenta abierta a nombre de Leonardo Sosa. Capuchetti, Martínez de Giorgi le mandó esto y le dijo: mire, yo tengo esto. Y Capuchetti dijo: no, pero Revolución Federal no es parte de mi causa. Entonces Martínez de Giorgi se lo mandó al fiscal Polichita para que él dictaminara, y Polichita dictaminó que hay conexidad entre las dos causas, cosa que, digo, a los legos nos parece obvia, pero a un letrado como Polichita también le pareció, y a Martínez de Giorgi, que recibió el dictamen de Polichita, también, y por eso Polichita se la mandó a Capuchetti para que se investigara conjuntamente. Y bueno, Sosa, a cuyo nombre tenían que depositarse las donaciones, fue detenido en las inmediaciones del domicilio de Cristina, y en la mochila que tenía había una bomba molotov. Eso dice el dictamen de Polichita y la resolución de Martínez de Giorgi. Por otro lado, hay otras versiones que dicen que la bomba molotov no la tenía él, sino estaba en la mochila de otro manifestante que acudió en su defensa, y ahí se forcejeó con la policía. Bueno, el dictamen también menciona la detención de Gustavo Guerra por golpear frente a la casa de gobierno la camioneta de Sergio Massa, y ese diálogo que hemos escuchado de Jonathan Morel con el soldado voluntario Franco Castelli el 26 de agosto, que es el día anterior a las vallas, sobre la posibilidad de asesinar a Máximo Kirchner. Castelli, ¿se acuerdan? Es ese soldado voluntario que estaba haciendo trabajo de repartidor y que pasó con la moto o la bici frente a la casa de Cristina y empezó a agredir con una llave inglesa. Exacto. Su soldado voluntario es de
Santa Cruz. Él dice que se cruza en la calle con Máximo y Morel le dice, "¿Pero cómo no lo boleteás?". Bueno, Martínez de Giorgi está de acuerdo con el fiscal de que esas maniobras están vinculadas entre sí y que entonces sería útil instruir las dos causas juntas. Ahora, esto está pendiente de resolución todavía. Los defensores oficiales de los detenidos Uliarte y Saca Montiel no apelaron la prisión preventiva que les dictó Capuchetti. Esto, digo, uno dice, ¿pero por qué no apelan? Bueno, esto sugiere que hay un acuerdo con el tribunal, entre los defensores y el tribunal. Porque queda entonces consagrado que se trata de un delito común, sin afectación del orden constitucional. En consecuencia, sería congruente, claro que pretender congruencia en todas estas historias, sería congruente que ahora Capuchetti rechazara la unificación pedida por Martínez Di Giorgi y que esto fuera confirmado por la sala de la Cámara de Apelaciones que tiene que intervenir, que le integran nada menos que Cacho Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens. Dios mío. Si esto es así, si esta congruencia existe, cosa que está por verse, reitero, los dos expedientes van a tramitar por separado. Y me parece que es ostensible que tramitar por separado aleja la posibilidad de apreciar lo sucedido en toda su complejidad y ramificaciones. Es decir, exactamente lo contrario de lo que plantea la querella de Cristina, ¿no? Bueno, el lunes 19, Carlos Pañi, y el martes 20, Gustavo Silvestre, dos colegas, le dieron amplio despliegue a las revelaciones que habíamos publicado nosotros el domingo 18 acerca de la presentación del abogado Gastón Marano como defensor de Gabriel Carrizo, el llamado jefe de... Epa, espera que tuvimos un inconveniente técnico. Se nos desconectó un micrófono en el aire. Cosas que pasan en el vivo de una radio. ¿Ahora? Espera que tenemos que... Agarré el micrófono donde no correspondía. Tiraste el cable para abajo. Lo desarmé directamente. Bueno, le decía que Gastón Marano, este abogado que defiende al llamado jefe de los denominados copitos, era asesor del senador del PRO Ignacio Torres, y esto le daba acceso a todos los datos secretos que manejaba la Comisión Bicameral de Fiscalización de los órganos de inteligencia. Y acá tenemos en la página una foto del senador Torres durante la campaña que lo llevó al Senado, acompañado por una muy sonriente señora Patricia Bullrich. Bueno, Marano además autorizó a que el expediente de Carrizo fuera consultado también por la abogada de su estudio, Brenda Salva, que a su vez es asesora de la diputada Procas Karina Bacci, y también a Fernando Sicilia, o como diría Carlos Pañi, Fernando Sicilia. Defensor del grupo de policía Super Mario Bros, que trabajaba en la AFI de Macri, y Sicilia comparte otros expedientes con Marano. No es socio, pero trabajan juntos en otros expedientes. Bueno, tanto Marano como Salva fueron eyectados de sus cargos en el Congreso cuando se supo en qué andaban. Ahora, esta diputada Bacci, cuando se produjo el atentado, hizo un post que dijo que era una farsa de Cristina para victimizarse. Ahora, evidentemente, alguien de mayor jerarquía le hizo saber que esta posición era inconveniente, y entonces la diputada pateó a Brenda en sálvase a la parte. Es decir, no se salva ni Brenda. Bueno, en la biografía oficial de Marano, él se jacta de haber sido
y esto es textual, supervisor de la Oficina de Ciudadanía de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, y en su rol de especialista tenía a su cargo la gestión de la cooperación jurídica internacional. Ahora, que él lo diga no garantiza que sea cierto tampoco, ¿no? Digo, Marcelo Sebastián D'Alessio Decía hacer chapeaba, muchas cosas. Sí. decía muchas cosas, sí. Ahora, el sábado pasado, no ayer, sino el otro sábado anterior, Página 12 publicó incluso la tarjeta de presentación que Marano usaba con el logotipo y los teléfonos de la embajada. Special Es decir que- Consular Services Assistant, Embassy of the United Es decir, que States of si es un falsificador de alto vuelo, porque tiene incluso el logotipo dorado en relieve, la tarjeta. Bueno, Marano, en su biografía oficial, da ejemplos de lo que hacía lo que hace en la embajada, y dice: restitución internacional de menores desde la faz civil y gestión de extradiciones desde la faz penal. Y bueno, yo hice una consulta con la embajada, que bueno, ellos dicen que no pueden, tienen como norma que no confirman ni desmienten. Pero una fuente que no es oficial dice que sí, que trabajó, pero que fue hace 12 años y en un puesto administrativo en el área de visas, pero que nunca desempeñó tareas jurídicas. Ahora, esto es de manual, digo, cuando D'Alessio se presentaba como representante de la DEA, el juzgado de Alejo Ramos Padilla consultó con la embajada, y el embajador de entonces, Edward Prado, negó cualquier vinculación. Ahora, D'Alessio es hijo de un consultor que trabaja para la embajada desde hace 1000 años y para las grandes empresas de capital extranjero en Argentina, y además es sobrino de quien durante el gobierno de Macri era el escribano general del gobierno. De modo que, bueno, la verdad es muy elusiva, ¿no? Y cada cual atiende su juego. Ahora, tampoco hace falta precisar demasiado para saber que el rol de Marano junto al senador Torres en la Comisión Bicameral de Organismos de Inteligencia tiñe todo el episodio, ¿no? De ahí algunos colegas periodistas dicen: pero ¿cómo un fabricante de copos de azúcar puede pagar un estudio tan caro? Bueno, esto es una ingenuidad. Marano propio publicó un comunicado donde dice que lo hace pro bono, tan gratis como la publicidad que recibe por hacerlo. Como dice, creo que es Mastercard, hay cosas que no tienen precio, ¿no? Ahora, Marano es un personaje, digo, yo tengo aquí, publicamos una foto de su página, de su estudio, donde realmente es un jactancioso. Así. Yo dudo de que sea realmente el gran estudio de abogados como se lo presenta, porque la foto ajustándose la corbata de modo que se vea en la mano un reloj de oro enorme, me parece que no me imagino a los abogados de los grandes estudios jactándose de un reloj de oro, ¿no? Ahora, en la mayoría de los casos en los que se sabe que intervino Marano, no digo la mayoría de los casos en los que intervino, sino de lo que se conoce, involucran a personajes conocidos a través de los medios de comunicación. De modo que esta cosa, digamos, de la búsqueda de publicidad es verosímil. Una nena abusada por un jugador de fútbol, un estafador especializado en mujeres, una bailarina del Caño que atropelló con su auto y motociclista que le había robado el telefonito, una adolescente cubana que convivió con Maradona. La única con contenido político que se conoce, él defendía al subcomisario Hernán Kovačević de la policía porteña, acusado de cobrar coimas. Y también ha tomado algunos casos con motivación ideológica. Por ejemplo,
El 26 de abril, el diputado Ramiro Marra, del partido de Milei, le dijo a un portal afín que se llama Conclusión que Marano estaba trabajando en una presentación judicial contra referentes sociales de piquetes y movilizaciones, y en la misma nota se anunció la creación de un movimiento antipiquetero. Ahora, en cuanto se hizo conocido el intento de asesinato, el gobierno de Estados Unidos lo condenó, y lo condenó oficialmente en una declaración de su ministro de Relaciones Exteriores, Anthony Blinken, que dijo que Estados Unidos condena firmemente el intento de asesinato a la vicepresidenta. Estamos junto al gobierno argentino y a su pueblo en el rechazo a la violencia y al odio. Ahora, ¿esto significa gran cosa? No, tampoco. Tampoco, digo, únicamente en Medio Oriente Estados Unidos asume abiertamente y se jacta incluso de asesinar a sus adversarios políticos. Pero acá hay una salvedad. Primero los declara terroristas y en consecuencia sujetos a cualquier castigo. Y esto no se puede hacer con una vicepresidenta elegida democráticamente en un país donde se habla castellano y no árabe, que además ha recibido entre sonrisas al embajador Stanley y a la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson. Y la verdad es que desde el Senado no ha partido ninguna sospecha hacia Estados Unidos. Pero mira, esto es interesante porque, digamos, en el último año de la presidencia de Cristina, ahí sí ella tuvo sospechas de Estados Unidos y lo dijo de esta manera. Este grupo terrorista que actúa en Irak. Bueno, me enteré por los diarios que aparentemente los organismos de inteligencia del Estado descubrieron no sé quién en la triple frontera. Lo que más me llama la atención, primero que no lo creo, porque creo que si fueran los organismos del Estado que dependen de mí, a la primera que me tendrían que haber avisado es a mí, que soy la presidenta y la amenazada, y no a Clarín. Pero no, aparecieron primero en Clarín datos de no sé qué tunecino. Por favor, miren, si me pasa algo, y lo digo muy en serio, si me pasa algo, que nadie mire hacia el oriente, miren hacia el norte, por favor. Miren hacia el norte. Ahora, digo, vos podés proyectar este mensaje de Cristina del año 2014 a la situación actual. Yo creo que no. Sería un simplismo inadmisible. Porque en aquel momento, ¿qué se discutía? Es la demanda de los fondos buitre en el Juzgado Federal de Wall Street. Y las presiones sobre Cristina para conseguir el pago incluyeron esa acusación disparatada de connivencia con el entonces presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad. En cambio ahora lo que se trata es de obtener las mejores condiciones para la explotación de los hidrocarburos no convencionales, el litio y los productos del agro, como dijo justamente el embajador Stanley en el encuentro de agosto entre el precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta y empresarios estadounidenses. Y digamos, ha quedado clarísimo en las giras gemelas de Alberto Fernández y Sergio Massa que ni el presidente ni el ministro de Economía son un obstáculo para ese propósito, que también cuenta con el beneplácito del Fondo Monetario Internacional. Otro tema que es muy importante en toda esta historia es cuál es el rol de la policía en torno a la vicepresidenta. Por ejemplo, la policía porteña, la metropolitana, ustedes recuerdan esa imagen del policía que le da la mano o saluda con el puñito. Choca el puño al que estaba con el megáfono. Al que estaba con el megáfono insultando. Pero mucho peor. Te vamos a ametrallar, te vamos a guillotinar, no vas a tener donde esconderte, se te acabó.
Otra es en la pasividad de la Metropolitana ante el ataque con fuego y explosivos a la Casa Rosada el 18 de agosto, el Día de las Antorchas. Otra es la agresión a Máximo Kirchner cuando acudió a ver a su madre el Día de las Vallas. Otra es la filmación ilegal del rostro de los manifestantes. Ilegal pero ostensible. No se escondían, no se disimulaban. Digo, cuando los federales hacen eso tratan de esconderse. Los de la ciudad, al contrario, se jactan de hacerlo. Bueno, si ustedes se acuerdan quién fue el primer jefe de la Metropolitana, ¿El Fino? El Fino Palacio, un comisario que apareció cuestionado por su participación en las escuchas ilegales. ¿Ustedes se acuerdan que Macri, cuando asumió la presidencia, todavía estaba procesado por las escuchas ilegales de cuando era jefe de gobierno de la capital? Y Macri, digamos, para justificar la designación del Fino Palacios, dijo abiertamente que fue el nombre que le recomendaron las embajadas de Estados Unidos e Israel. Ahora, el fiscal general Natalio Alberto Nisman acusó a Fino Palacios de encubrimiento del atentado contra la Daya, pero no lo condenaron, fue absuelto. Digo, tal vez estos son los antecedentes que indujeron al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, a ser cauto ante el ofrecimiento de colaboración de los organismos de inteligencia de Estados Unidos en la investigación del atentado. Fernández dijo que le había derivado el ofrecimiento a la jueza y negó que su agenda durante la visita presidencial de Alberto, la agenda de Aníbal, incluyó entrevistas con la DEA, con Homeland Security, con el FBI, con la policía de Nueva York, y dijo que no tenía relación con el atentado. Ahora, la federal también está cuestionada, por lo menos por tres cosas. Una es el borrado del teléfono de Sabac Montiel que debía peritar. Otro es la demorada reacción ante el atentado, del cual los custodios no se percataron en el momento. Y la tercera son las varias horas que demoró el personal que tenía que escuchar en tiempo real las conversaciones de Brenda Uliarte. La DAJUDECO, que es el órgano que hoy está en la órbita de la Corte Suprema de Justicia, que hace las escuchas, graba y las envía a los jueces por streaming o por CD. Pero en algunos casos excepcionales, como cuando hay secuestros, que hace falta estar minuto a minuto, avisan y entonces la Policía Federal envía a una cabina especial que tiene la DAJUDECO para eso, a personal especializado que hace las escuchas y que se puede operar en el momento. Bueno, en este caso, Rodríguez Ponte, el director de la DAJUDECO, avisó que estaban escuchando a Brenda Uliarte por indicación de la jueza y que aparentemente estaba saliendo del lugar donde estaba y se estaba yendo en dirección a Retiro. Y entonces, bueno, tenía que ir la policía a escuchar eso y no fue. Aparecieron 3 horas después, la federal. Lo cual generó una escena cinematográfica, ¿no? De esas cosas que uno piensa que no ocurren en la vida real, pero Sí. Digo, con este joven secretario, digo, que se fue con, parece, un par de los policías de ahí mismo, ¿no? Era un secretario de 23 años. Exacto, 23 años. Se fue a Retiro a buscar a Brenda Uliarte, empezó a recorrer las melgas de los ómnibus a ver si la encontraban, no la encontró. Y Entonces después se dio dijeron, cuenta no se fue en colectivo, se fue en tren. Y entonces porque ahí el tren están, se acaba digamos, de ir, acaba de salir el tren. Y entonces pararon el tren en la estación siguiente y ahí la agarraron. Es decir, estuvo a un pelito de de perderse. rajarse. Exacto. A un pelito de perderse. Como ocurrió con Sabac Montiel de alguna manera, ¿no? Digo, si no lo hubiesen retenido los militantes que estaban ahí, qué sé yo, podrían haber escapado tranquilamente, ¿no? Sí. Sí, además, digamos, se supone que si el tiro hubiera salido, la confusión y la conmoción hubiera sido tan grande
que tal vez el tipo se la lograba escapar, ¿no? Eso no se puede descartar, ¿no? Ahora, toda esta historia con la federal, ¿no?, es muy complicada para la jueza Capuchetti, porque María Eugenia es hija de Alberto Capuchetti, y Capuchetti es un comisario general, ahora retirado, que fue nada menos que superintendente de seguridad metropolitana de la federal, que es decir, el sector que hoy forma parte de la metropolitana. La ciudad. Es lo que pasó a la ciudad. Y digo, no era un comisario cualquiera, ¿no? Digo, porque hay gente que dice, pero el Poder Judicial, que es tan exclusivo, como la hija de un comisario llega jueza federal. Bueno, no es un comisario, es la élite, la crema, el superintendente de seguridad metropolitana. Digo, comisarios hay centenares de comisarios, pero superintendente de seguridad metropolitana hay uno solo. Bueno, sobre este tema, el ministro de Seguridad de la ciudad, Marcelo D'Alessandro, le comieron la lengua a los ratones. O si preferís decirlo en la jerga sociológica, no sabe, no contesta. Y su colega de la Nación emula al famoso personaje de Nicolás Casullo y manda fruta como el mejor. El jefe está confirmadísimo, todos trabajan de mil maravillas, bajo el férreo control del propio Aníbal Fernández. Todo en el pelo. Ahora, la erosión de la democracia es inocultable, con pocas excepciones, en todo el mundo. En todo el mundo. Y hace 20 meses la toma del Congreso de Estados Unidos se leyó como una autorización en escala planetaria. Si ellos lo hacen, y bueno, la democracia modelo, ejemplar. Aquel día buscaban matar al vicepresidente Mike Pence porque no detuvo el escrutinio que todo el mundo sabía que culminaría con la derrota de Trump, y querían inventar que había habido una trampa, una estafa electoral. Bueno, dentro de este tema de la erosión de la democracia, el intento de asesinato de Cristina es realmente una manifestación muy extrema, pero hay otras que son menos visibles, pero que van socavando los cimientos. Por ejemplo, la semana pasada en Estados Unidos se divulgó una encuesta realizada en 22 países de Latinoamérica y el Caribe por una institución que se identifica a sí misma como la POP. Inicialmente, cuando se creó, la POP era una sigla, era el acrónimo de Latin American Public Opinion Project, proyecto de opinión pública en Latinoamérica, que tiene un producto principal que hace todos los años, llama el Barómetro de las Américas. Es una encuesta sobre distintos temas, y pero ahora se llama la POP, ya le sacaron la referencia a Latin American. Las siglas, los acrónimos se encubren bien, ¿no? Sí, así suena tan blando. Suena ¿viste? casi como a MTV, suena una ¿no? FM de Claro, como Aspen, ¿viste? Claro. Como el auto de Marcelo. Bueno, tiene su sede en la Universidad Privada de Vanderbilt, en el estado de Tennessee, en el sur de Estados Unidos, y el dato más importante, a mi juicio, es que está financiada por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo. ¿Qué es esa agencia? Bueno, en primer lugar, en inglés la sigla es USAID, USAID. Si vos lees eso en inglés, vos lees Ayuda de Estados Unidos. Uh-huh. Es una agencia federal independiente cuya misión es planificar y administrar la asistencia económica y humanitaria en todo el mundo. Y tiene una declaración de principios que dice que favorece la prosperidad y la seguridad nacional de Estados Unidos,
demuestra la generosidad de Estados Unidos y promueve la autosuficiencia y la resiliencia de quien recibe la ayuda. El dato significativo fue creada en 1961 por decreto del presidente Kennedy como un instrumento de la Guerra Fría, parte de la Alianza para el Progreso en respuesta a la Revolución Cubana. Bueno, la única pregunta que la POP le formuló a 14.651 personas fue esta: ¿qué sistema político le parece mejor para su país? 1. Me gusta el tono pedagógico con el que Horacio lee la encuesta de la POP. Un sistema que garantice el acceso a un ingreso básico y servicios para todos los ciudadanos, aun si no es posible elegir a las autoridades. O 2. Un sistema que permita votar y elegir a las autoridades, aunque algunas personas no tengan acceso a un ingreso básico y servicios. No hay forma de exagerar la perversión de la pregunta, ¿no? Esa es la clave. Porque es como, te voy a hacer una encuesta. A ver, ¿a vos qué preferís? ¿Salvar a tu mamá o ganar 100 millones de dólares? O sea, planteando una posición que no debería existir, ¿no? Pero poniéndote la duda de decir, bueno, a lo mejor entrego algo a este querido, pero voy a estar mejor, ¿no? Es así de perverso, ¿eh? Es muy perverso. Afortunadamente la Argentina ranquea relativamente bien, está en el podio de los 3 países donde hay menos propensión a entregar a la mamá. Los otros 2 son Estados Unidos y Uruguay. Pero aún así, estando en la mejor situación, esta encuesta, digamos, se publica ahora, pero se realizó en 2021. Ya eran 4 de cada 10 los que estaban dispuestos a entregar a la mamá. 42% en la Argentina, 38% en Uruguay, 37% en Estados Unidos. Prácticamente coincide con el electorado de Macri, ¿no? 42%, un poquito más. Es decir, Macri puede sumar todavía un Macri puntito y, más. bueno, sí. Y libertarios. Bueno, en Ecuador 65%, gobierna Lasso, por cierto. En Brasil 62%, gobierna Bolsonaro. En Paraguay 62%, bueno. O sea que el tema de América Latina lo tiene que resolver Freud. Es un tema de qué hacemos con nuestras madres. Bueno, y uno puede sospechar incluso que el clima del último año, con las reiteradas agresiones contra Cristina, tal vez pueda haber aumentado este número. Ahora, esa percepción es alimentada por distintas fuentes. Por ejemplo, yo quiero sumar a esa fuente al Obispado Católico de Azul. Hay un colegio del Obispado en Olavarría, que se llama Colegio Monseñor César Cáneva, que depende de la diócesis de Azul, y allí alumnas del último año del secundario escenificaron una insultante representación en la que desde un palco Cristina arrojaba polenta a una hinchada con camiseta de fútbol que se prosternaba ante ella. Bueno, otra cosa interesante del estudio de la USAID, que es una pantalla habitual de la CIA, por cierto, analiza cuáles son los predictores de cada opción. Y entonces, la edad es un predictor importante. Es decir, los jóvenes tienen más tendencia a hacer ese trueque. ¿Será porque los jóvenes tienen más madre? Hay más jóvenes con madre que viejos con madre. Tal vez es eso. Recordemos que la opción de entregar a la madre o recibir 100 millones de dólares es una ironía de Marcelo Figueres. La pregunta es un sistema en el cual se pueda votar aunque no haya satisfacción de todas las necesidades para todas las personas, o uno donde existe esa satisfacción pero no se puede votar. Y los jóvenes
dice el estudio, tienen mayor escepticismo sobre la capacidad de los sistemas democráticos para enfrentar cuestiones como la desigualdad, la inseguridad económica y la corrupción. Y son más propensos a apoyar a populismo de derecha o de izquierda. Los mayores se mostraron 15% menos inclinados que los jóvenes a significar las elecciones. Y en las conclusiones, el estudio dice que los jóvenes pueden sentirse desconectados de las deficiencias de un pasado autocrático, es decir, no se acuerdan ya de la dictadura o porque no la conocieron. O no la vivieron directamente. Claro. Y en cambio sí tienen muy presente los problemas que se presentan en los regímenes democráticos posteriores, es decir, la famosa consigna de Alfonsín, con la democracia se come, se cura y se educa, y su desmentida en los hechos, ¿no? Bueno, y todo esto lo enlazamos con la preocupación que escuchamos en comenzar el programa en la frase de Cristina en el 2012, su preocupación por la actitud de los jóvenes. Y esta idea de que si el sistema político no aporta soluciones para los problemas de los jóvenes. Bueno, hay un estudio fresquito del Centro de Economía Política, CEPA, a partir de la información divulgada por el INDEC sobre empleo, que muestra que entre el tercer trimestre de 2013, es decir, el comienzo del gobierno de Kirchner, al segundo trimestre de 2022, es decir, ahora, las personas de hasta 24 años promediaron una tasa de desocupación del 22,6%. Y esto, mientras los que tienen entre 25 y 34 años, 9%. 22 los más chiquitos, hasta 24, 9% entre 25 y 34, y 5 y pico por ciento a partir de 35 para arriba. Es decir, 2 veces y medio mayor de la de 25 a 34 y 4 veces mayor de las que tienen más de 35 años. Esto, digamos, es muy paradójico porque ese dato del 22,6% del segundo trimestre del 22, si se hacen las proyecciones que hacen los economistas, en este momento sería del 17%. Y esto es el mínimo histórico, lo cual implica una marcada mejora durante el actual gobierno. Ahora, es una mejora que no inhibe de que la situación sea catastrófica para los pibes. Y lo mismo, digamos, se aprecia si se trata del trabajo registrado o precario. Los niveles de informalidad son mucho más altos entre los chiquilines. El salario real es más bajo. Si bien, digamos, el dato que me parece más significativo es que entre 2013 y 2015, es decir, los gobiernos de Néstor y Cristina, los pibes más que duplicaron su poder adquisitivo, por encima de todas las demás franjas etarias. En cambio, durante los 4 años de Macri perdieron 32%, también por encima del resto de las franjas etarias. Y entre 2019 y 2022 ni recuperaron ni perdieron respecto de la situación anterior. Es decir, está muy claro cuándo ganaron y cuándo perdieron en lo que va del siglo. Ahora, la traducción política de estas cifras sigue senderos que son muy tortuosos. Es decir, hay una habilidad enorme de los sectores de poder que tiende a canalizar el odio de algunos de estos jóvenes, como Gabriel Carrizo. Vos sabés que Carrizo tiene 2 hijos
de dos parejas distintas, y los dos pibes cobran la asignación universal por hijo, y además tienen una tarjeta alimentar. Y sin embargo, digamos, se logran, digamos, canalizar el odio contra Cristina, que es la que primero advirtió el problema y la que más hizo para tratar de remediarlo. Y por eso empleaba la palabra perversión, digo, cuando hablaba de la encuesta también, ¿no? Porque decir, o sea, claro, consiguen que odien a la única persona que los benefició efectivamente. Así ¿Cómo es, hacen? Así es realmente muy impresionante. Bueno, el jueves de la semana pasada, jueves 22, el Senado aprobó por 36 a 33 el proyecto de ley de ampliación de la Corte Suprema de Justicia, que pasaría a integrarse con 15 miembros. Antes de empezar la sesión, hubo una advertencia de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, AmCham, y del Instituto para el Desarrollo Empresarial, IDEA, que pidieron a los senadores que no votaran ese proyecto. Nadie les pidió opinión, y opinar sobre los proyectos de ley no forma parte de las atribuciones de las cámaras patronales. Bueno, sin embargo, a pesar de esto, se logró, digamos, reunir una mayoría tan holgada que Cristina ni siquiera participó de la sesión, de modo que, digamos, Claudia Abdala fue un voto menos porque estaba sentada en la presidencia, ¿no? La oposición recién ingresó al recinto cuando la mayoría formó el quórum, y Rodríguez Larreta, obligado realmente a sobreactuar posiciones inflexibles para que no se lo coman crudo Macri y Patricia Bullrich, declaró muy solemnemente que no permitirían su aprobación en la Cámara de Diputados y dijo que el gobierno buscaba impunidad. Este es el discursito es ese, que el gobierno busca impunidad. Ahora, la ampliación vos podés resolver, disponerla por mayoría. El número de miembros de la Corte lo dispones por simple mayoría. Ahora, la designación de los jueces, no. Una vez que, digamos, si en la Cámara de Diputados se consiguiera también la aprobación, cosa que está en duda, después para designar a los nuevos jueces y nuevas juezas, porque tiene que haber paridad de género. Y esto de paridad de género, escucha esto, ¿no? Digo, la Corte Suprema es un órgano partidista. Está integrada por 3 peronistas antikirchneristas y por un antiperonista liberal. Y los tribunales penales federales de la capital también. Ahora, además, el 90% de los integrantes de los tribunales orales federales usan corbata. Usan corbata y no son Albertina Carri. Bueno, en la Corte Suprema los hombres ganan 4-0. En la Cámara de Casación 11-2. En la Cámara Federal de Apelaciones 10-2. En los tribunales orales 24-3. Es decir, más de 9 de cada 10 son hombres. Ahora, en el debate, bueno, la senadora Carolina Lozada, senadora muy reciente, que no viene de la política, sino de los medios y de la moda, era modelo y periodista. Digo, ¿y cómo van a conseguir nombrar 11 jueces si ni siquiera pudieron reemplazar a la única mujer que había en la Corte y que renunció? Bueno, esta pregunta ingenua o presuntamente ingenua soslaya la posibilidad de negociaciones políticas con diversos sectores de la oposición, que crecería 4 veces si se sancionara esta ley. Digamos, no es lo mismo nombrar 1 que nombrar 11. La posibilidad de negociar es mucho mayor. Pero además, esta chica Lozada también se refirió a los oficialistas como delincuentes y mafiosos. Ese es el tono que le ponen al debate político. Son delincuentes y mafiosos. Ahora, la sanción en diputados no está asegurada.
Y si se produce va a llevar más tiempo. Y luego vendría el proceso de designación y confirmación de los nuevos jueces y juezas, que tampoco sería fácil ni rápido. Pero en todo caso, digamos, de lo que está en juego es que la política destrabe una situación de bloqueo que oscila entre desvirtuar las instituciones y paralizar su funcionamiento. Durante el debate, digamos, fue largo, pero no fue de los interminables. Anabel Fernández Sagasti dijo que la oposición reclama consenso, pero el único consenso que acepta es que no se toque el tema. Y Macri dijo que debido a la ampliación de la Corte no vendrían inversiones al país. Bueno, este es un lugar común, se dice siempre eso, pero es más falso que el billete de $3, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea tiene un tribunal supremo con 27 miembros. Francia tiene 18 jueces supremos divididos en 6 salas. Alemania tiene 16 dividido en 2 salas. En Japón son 15, igual que en Taiwán. Y en China son centenares los jueces supremos. Vos podés decir que la Unión Europea, Francia, Alemania, Japón, Taiwán, China no tienen inversiones. No me jodas. No me jodas. Bueno, esto fue el jueves. Y el viernes Cristina terminó el alegato defensista en la causa de vialidad, completando la tarea que lunes y martes habían desarrollado Alberto Veraldi y Ari Yernoboy. Había una versión que circuló, era que ante la contundencia del alegato de Veraldi, 2 de los jueces, de los 3 jueces del Tribunal Oral, se estarían inclinando por absolver a Cristina, y que en consecuencia ella iba a tener una actitud más comedida que en presentaciones anteriores. No pasó nada de eso. Y realmente con la misma tenacidad que le permitió llegar a la media sanción del Senado por el tema de la Corte, desdeñando los lloriqueos melifluos y los insultos brutales, ¿contra qué? Contra un ejercicio de soberanía popular, porque en definitiva que el Senado decida la cantidad de miembros de la Corte, en eso consiste el ejercicio de soberanía popular. Bueno, Cristina empezó en el tribunal precisando que ella no hablaba allí por una concesión graciosa de los jueces, que ya le habían negado la palabra para responder a cargos nuevos presentados a destiempo, sino que lo hacían en ejercicio del derecho de defensa. Y dijo una cosa muy interesante, que yo tengo acceso a ese derecho porque soy abogada. Y los abogados pueden defenderse en causa propia. En cambio, si fuera una ciudadana común, me lo habrían negado. Bueno, durante la hora y pico que duró su alegato, vapuleó a los jueces, varias veces se dirigió a ellos por su apellido y terminó pidiendo el juzgamiento de los fiscales por mentir. Y además recordó la promiscuidad de jueces y fiscales con Macri, en Los Abrojos, en Balcarce 50, en RPO. Y por si alguien no había entendido, dijo: usted, doctor Jiménez, usted. Ahora, me llamó la atención cuando dijo que los fiscales quisieron traerme a este juicio de los pelos. Me pregunto, ¿no?, si tendría en mente el pedigrí de Diego Luciani. Es decir, el fiscal Luciani tuvo un tránsito juvenil por el Juzgado Federal de Juan José Galeano, que terminó destituido, procesado, condenado y detenido por la causa Daya. Y entre 1998 y 2004, Luciani fue secretario en la Fiscalía General de San Isidro, de la Justicia Provincial de San Isidro, cuyo titular era Julio Novo. ¿Quién es Julio Novo? Julio Novo es un hombre muy violento que mató de un disparo en la espalda a un adolescente que intentó robar en su casa.
y que finalmente fue destituido y procesado por proteger a traficantes de narcóticos. Y yo tengo un recuerdo personal de Novo, aparte de 1000 datos. Me llama la atención, nunca había visto un judicialés con las uñas sucias. Las manos de Novo parecían las de un taller mecánico. Bueno, el alegato de Luciani realmente honra a esos maestros, a Galeano y a Novo. Bueno, ahí en ese alegato Cristina asoció el juicio con el ataque a pedradas contra su despacho del Senado y contra el intento de homicidio. Y recordó, digamos, que Clarín, cuando terminó el alegato de Luciani, partió la pantalla y mostró de un lado los tribunales y el alegato de Luciani y de otro lado la puerta de la casa de Cristina, como una invitación al escrache directamente, ¿no? Ahora, todo esto que estoy contando, ¿qué quiere decir? Que Cristina hizo todo lo que no le convenía, con el absoluto convencimiento de que esa es la verdad y decidida a golpear la pared con la cabeza hasta derrumbarla. No está aflojando precisamente. No. Estoy viendo un texto que subió, que mandó a las redes hace unos minutos nada más, donde va más allá, ¿no? Donde precisa, dice que se olvidó algo, de señalar algo con respecto cuando hizo mención a De la Rúa. ¿Te acordás que Sí. De la Rúa no había sido? Entonces dice que en todas las otras causas, básicamente nadie fue condenado por la violencia que provocó tantos muertos en la Plaza de Mayo y en el resto del país. Hablando de impunidad, ¿no? Ahora, teléfono, Horacio. Horacio Rodríguez Larreta, no Berbisky. Y después habla de la cantidad de veces que le han hecho causas en forma separada y con el mismo tipo penal, cosa que se supone que no se puede hacer, ¿no? Dice 5 veces juzgada por el mismo hecho. ¿Qué nombre tendrá en latín, no? Las garantías procesales de no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho y todas las demás no aplican si sos peronista. Para el peronismo, derecho penal de autor. Para el resto, aunque sean delitos contra la vida ocurridos a metros de la Casa Rosada a plena luz del día y transmitidos en vivo por todos los canales, No lo sabía. con todas las garantías y principios del debido proceso, dice. Cristina no podía ignorar Exacto. lo que pasaba en Santa Cruz. En cambio, una De la ruta- Rúa no sabía lo que pasaba a 50 metros de su despacho. Entonces, esa fortaleza que ella tiene, esa decisión de voltear la pared a cabezazos, realmente en el acierto o en el error es única, es única. Y digo en el acierto y en el error porque yo no sé si es lo que más le conviene. No lo sé, tal vez no. Es que Pero probablemente Cristina ya no piensa en términos de conveniencia. No, claro que no. Ella está en otra liga trascendental. Sí. Entonces, si la absuelven no va a ser por ninguna salamería ante los magistrados, sino porque no hay pruebas, y no hay pruebas. Y si la condenan, quedará en claro que no se debe a ninguna evidencia que forme parte del expediente. Me parece que esto es lo fundamental. Tenemos en el cohete de hoy el alegato de Cristina y de Beraldi que ella subió a su canal de televisión, ordenado por capítulos. Y también tenemos 2 notas de Aleardo Laría Ragner y de Lucila Larrandart que analizan la paciente y brillante tarea de los defensores, que realmente sacaron el mejor provecho de los instrumentos informáticos que reemplazaron a la audiencia presencial, intercalando fragmentos del alegato de los fiscales con documentos o testimonios que los refutan. Y así, digamos, fueron demoliendo una por una todas las afirmaciones de la acusación. Así que hubo sobreprecios, no hubo sobreprecios. Que las obras no se terminaron de construir, sí se terminaron de construir. Que eran de mala calidad, no eran de mala calidad.
que el Lázaro Báez es el único que cobró hasta el último peso que le debían. No es cierto. Le quedaron debiendo, no cobró todo lo que le debían. Y así una por una. Realmente vale la pena, sí. Es difícil tener tiempo, digo, es muy largo. Fueron como 16, 17 horas. Pero fácil entender el mecanismo, ¿no? Digo, ves a los fiscales diciendo una cosa y ves en el mismo juicio a los testigos convocados diciendo lo contrario. Claro, y ahí hay una cosa de prevaricato, es decir, de deliberadamente ir en contra de la ley, porque una cosa que Veraldi dijo varias veces es como si el juicio no hubiera ocurrido, claro, porque repiten la misma acusación que hicieron hace 3 años al empezar el juicio, pasando por alto que esto en la audiencia fue desmentido por los propios testigos que ellos ofrecieron. Sí, como la mujer que dijo que firmó sin leer nada porque estaba asustada. Estaba asustada, claro, el iguacero había llegado un patrullero y le dio a firmar una cosa ya redactada, como si lo hubiera hecho ella, y ella firmó, pues, cagaba de miedo. Y bueno, todo ha sido así, y varias veces Veraldi dijo en este expediente y en el expediente que se tramita por fuera de los tribunales, a referencia directa a las notas de prensa que han ido creando de alguna manera una falsa realidad, digamos, que no es lo que realmente ocurrió. Y el ejemplo más extremo de eso, que no es en esta causa, es la frase famosa del pillastre de Fariña, cuando dijo que se robaron un producto bruto. Un PBI. Y el muy culto e instruido Carlos Paño lo escuchó seriamente, atentamente, y no hizo el menor comentario. Digo, si vos tomás el total del presupuesto que durante los gobiernos de Néstor y Cristina se dedicó a obra pública, no a vial, a obra pública. Durante la década anterior, esa inversión había sido 18.000 millones de dólares. Durante los años de Néstor y Cristina fue de más de 100.000 millones de dólares. Bueno, si todo eso se lo hubiera apropiado Cristina, igual está 5 veces por debajo de un producto bruto. Y se dice una barbaridad así, y todos escuchan como si esa fuera la realidad. El cohete a la luna radio. Un desplazamiento estelar con Horacio Berbitsky, Manuela Iriani y Marcelo Figueras. Domingos de 9 a 11 por la 530.